Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Antonio Martínez Rodríguez y voy a presentar hoy un tema muy interesante. Este tema es presentado por parte de la experiencia de alimentos funcionales e impartido por el maestro Luis Alberto Ortega González. Y bueno, soy estudiante del estudio de nutrición por la Universidad Cruzana de la Facultad de Nutrición y el tema tiene por nombre Semillas de Capomo y sus compuestos bioactivos. Bueno, antes de iniciar con el de lleno al semilla de Capomo, quiero dar una introducción y dar un concepto sobre qué es un alimento funcional. Un alimento funcional es un alimento nutritivo, tiene el objetivo de promover una salud óptima y ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades. Bueno, otro concepto que se le puede dar o definición es que es un alimento que a su valor natural, al valor que ya se tiene del mismo, se le agrega otro beneficio, otro valor agregado, y esto hace que se potencialice su capacidad nutritiva y benéfica para la salud. Esa es otra definición que igual sería interesante que lo anotaran muy bien. Ahora, ¿qué son los compuestos bioactivos? Se definen como los componentes de los alimentos que influyen en las actividades celulares y fisiológicas, obteniendo tras su ingesta un efecto beneficioso para la salud. Voy a hablar de tres compuestos, perdón, muy importantes y que están presentes en la semilla de capomo. Son compuestos fenólicos no flavonoides, en este caso nada más tenemos al ácido gálico y compuestos fenólicos de flavonoides se les llama, que son los taninos, en este caso vemos que tenemos las catequinas y tenemos la quercetina, ¿no? Así que vamos lleno a el ácido gálico. Tiene diversos efectos en la actividad antioxidante, una protección cardiovascular es lo que esto nos proporciona, también de parte de enfermedades neurodegenerativas o degenerativas, y también tiene una función anticancerígena muy importante. Está asociado a su efecto inhibidor de la oxidación de las grasas también, y la expresión de ciclinas EA y B1, y en este caso también reguladoras del ciclo celular. Esto tiene mucho que ver con codificación de ADN y con la parte del cáncer, ¿no? Podemos ver la estructura, es un poco básica, pero en realidad pues vamos a ver que es un ácido trihidrobenzoico, y está compuesto por un anillo bencénico, el cual estos están unidos por un grupo carboxílico ácido, ¿no? Como podemos ver, que es la composición de carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Y también tres grupos hidroxilo, estos son los grupos oxígeno, hidrógeno, que están bien representados aquí, ¿no? Y que bueno, y eso se ubica en las posiciones del carbono 3, carbono 4 y carbono 5 de todo el anillo. Bueno, vamos a pasar al siguiente, taninos, en este caso las catequinas. Es muy interesante porque estas están presentes en colores morados, en este caso uvas o vinos, pero también de color café en semillas o cáscaras, en este caso la de capomo, ¿no? Este es el resultado de la polimerización de unidades de flavontrioles, ¿no? O sea, y sus mecanismos de acción trabajan en conjunto con el ácido gálico, porque normalmente presentan casi las mismas áreas de acción, ¿no? Vamos a hablar un poco de su estructura. Este posee un grupo catecol en el anillo B, como podemos observarlo, que es el que está más al extremo. Eh, y y también un grupo resorcinol en el anillo A, ¿no? Tenemos también en
que en este grupo, resorcinol, tenemos en el grupo catecol un carbono 3 y un carbono 4, y en este va a existir la formación de un enlace intramolecular entre los grupos hidroxilo, ¿no? Que permite la dispersión de la carga y la deslocalización de electrones por resonancia, ¿ok? Por eso es que este tipo de taninos llamados condensados suelen ser mucho más fácil de localizar en ese tipo de alimentos. Hay unos tipos de taninos llamados hidrolizables, pero llegan a ser un poco más difíciles de a menos de localizar en el alimento, en el alimento como tal, ¿no? Ahora, debido a que tiene una carencia de estas enlaces en el carbono 2 y 3, obviamente vemos que el anillo B es el que está más en esa parte, en un extremo. Bueno, en ese carbono que une el anillo B y el anillo C, podemos presentar un isomerismo de cis y trans, o sea, es un cambio de posición, es un cambio incluso de una inversión que se hace, y bueno, también epimerizaciones y racemerización, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, vamos a pasar a los mecanismos de acción. Bueno, entre todo este cuadro quiero recalcar varias cosas, 3 puntos importantes. ¿Cómo es que actúan estos polifenoles? Primera, inhiben la proliferación celular de las líneas celulares de cáncer. Y esto es porque hay disminuciones en la expresión de regulaciones del ciclo celular ciclinas E, A y B1. Cuando se encuentran células cancerígenas dentro de nuestras células, bueno, dentro o junto a nuestras células sanas, normalmente la disminución o la regulación de esas expresiones del ciclo celular y ciclina sobre todo, es para que no se siga en el mismo ciclo. La célula tiene un ciclo muy sencillo, y es que cuando hay un momento en el que se transcribe el ADN en el mismo núcleo, pasa a una fase llamada fase S, en la que se va codificando y pasa a la fase de multiplicación celular. Pero lo que hacen estos dos compuestos es que desde la fase antes de que se divida ya están inhibiendo que la célula cancerígena con su codificación genética mal pueda proliferar y pueda dividirse en una célula sana, porque esto va a ocasionar todos los problemas que hemos visto: cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer en el hígado. Entonces, es muy importante entonces que estos polifenoles estén presentes en estas partes, que a lo mejor no vemos, pero que pasan todo el tiempo en nuestro cuerpo, ¿no? Y obvio, el siguiente punto es que promueve la expresión de inhibidores PBT21, proteína 21 y proteína 53. Esto es más que nada hablando de eso. Cuando ya no, a lo mejor no puede evitar las expresiones ciclinas, ¿no? Pero entonces le va a tener que tocar una apótesis a la célula que está mal codificada, ¿no? Entonces, la apótesis es la muerte celular. Entonces, antes de que la célula llegue a dividirse, si no se puede evitar con la disminución de expresión de reguladoras, ¿no?, de este ciclo celular, entonces se va a promover la expresión inhibidora de la apótesis celular. Y eso quiere decir que antes de que llegue a la división, esta va a morir si actúan de manera correcta los polifenoles, ¿no? Y entonces podemos decir que esos dos compuestos arrestan completamente, cubren completamente la fase S, que es una fase anterior a la división celular, y esto nos da a entender entonces que estos polifenoles
previenen la división errónea celular, el cáncer y las enfermedades degenerativas que normalmente vemos que tienen problemas en la parte nutrigenética, nutrigenómica, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente compuesto, que son los flavonoides, en este caso la quercetina, ¿no? Su mecanismo de acción se vinculan con el control de las grasas de baja densidad y la relajación de los vasos sanguíneos. Esto es algo muy interesante. Vamos a verlo a continuación. Bueno, voy a explicar un poco la estructura igual para que podamos entender. Las isoflavonas y las flavonas, en este caso tenemos isoflavonas, flavonoides, parecen ser igualmente activas, mientras que la presencia de un subgrupo carbonilo en la posición del carbono 4 y un doble enlace en el carbono 2 y 3 llegan a ser indispensables para que suceda el efecto vasodilatador. Es el efecto que tiene la quercetina en los vasos sanguíneos, ¿no? Pero por otro lado, el patrón de hidroxilación del anillo B va a determinar en gran medida qué tanto va a dilatar los vasos sanguíneos, ¿no? Ya que la ausencia o una metilación de hidroxilo en la posición 3 reduce la eficacia relajante y la conformación catecólica de una doble hidroxilación en el anillo B, ¿no? Que es la que favorece la acción vasodilatadora y bueno, en este caso pues la favorece, y la presencia de 3 hidroxilos en posiciones contiguas de cualquier anillo del flavonoide va a asociarse a potencias bajas, una potenciación a bajas concentraciones de la vasoconstricción inducida, ¿no? Así que bueno, o sea, ¿por qué? Porque, ajá, ok, lo dilata, pero también hay una vasoconstricción. O sea, tiene una función mixta. Una función mixta en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues igual también para prevenir que es, por ejemplo, en la vasoconstricción, para que no haya haya más control a lo mejor en el flujo sanguíneo, ¿no? Y tenemos aquí varios puntos. En primera parte tenemos que, como ya hemos dicho, su importancia en la vasodilatación es porque va a potenciar la ruta del óxido nítrico. Y este es un compuesto muy estimulante también para la vasodilatación. Pero también se le asocia que gracias a que funciona como bloqueos en los canales de calcio activados por un voltaje también, ¿no? Entonces, porque el calcio de alguna manera tiene una función vasoconstrictora, y el que lo bloquee pues lo dilata más, ¿no? Entonces, pues eso va a contribuir mucho a la vasodilatación de los vasos. Ponemos ejemplo patologías como la hipertensión arterial. Tenemos también diabetes mellitus, ¿no? Normalmente son dos patologías muy pegadas en ese tipo de situaciones. Ahora, vamos a la parte de las grasas, ¿no? De los lípidos. ¿Cómo va a funcionar la quercetina? 3 puntos sencillos. Primero, contribuye a la inhibición de la oxidación de las lipoproteínas. De ahí es un bloqueo directo a nivel celular de la toxicidad de las LD oxidadas, y esto se puede visualizar en la imagen como vemos todo el ciclo en el que las lipoproteínas de baja densidad comienzan a reaccionar. Incluso también la quercetina puede incluso tener la capacidad de incluso bloquear estas enzimas oxidantes, ¿no? Como es el NAMP, que bueno, podemos ver por ahí, y también el bloquear directamente estas especies reactivas de oxígeno. Cualquiera de estas dos puede estar presente, pero bueno, vamos a poner que ya se unió lo que es el macrófago con estas LDD oxidadas, y entonces incluso la quercetina hasta en este paso entra directamente para evitar
esa toxicidad de una lipoproteína de baja intensidad ya oxidada, ¿no? Como lo podemos observar en ese momento. Porque esa toxicidad, cuando llega a la célula endotelial, le va a causar estragos a la misma, ¿no? Puede ocasionar un debilitamiento de los vasos, de las arterias, ¿no? Y esto lo podemos presenciar muy bien cuando en la prevención o intervención de enfermedades como la aterosclerosis, las isquemias del miocardio, y las enfermedades coronarias o cardiovasculares, ¿no? Muchas veces ocasionadas por este tipo de cosas en el que los vasos sanguíneos están muy, muy, muy débiles en ese sentido, porque, como ya mencioné, las LDL generan toxicidad y eso va a debilitar la pared endotelial de cada vaso sanguíneo. Y bueno, esa es una de las funciones y mecanismos y enfermedad que previene como tal. Ahora sí vamos a hablar un poco del capomo, también llamado Ramón, ojite o ojoche, ¿no? O Schwartz también se le dice. Brosimum alicastrum, ese es su nombre que se le ha dado en latín y es originaria, es un semilla originaria de Mesoamérica como tal y parte de Sudamérica, pero en México mayormente tiene raíces, tiene documentación que los mayas, en especial esa civilización, consumía este tipo de semillas, ¿no? Incluso hasta el forraje del mismo árbol se consumía. Voy a mostrar este estudio que se hizo, este estudio de investigación práctico también, donde se dio se probó la funcionalidad de pan y bebida añadido con el Brosimium alicastrum. En este caso, como harina de semilla sobre estado nutricional y salud del adulto mayor. Se quiso probar si realmente funcionaba o no, si era aceptado o no. Bueno, el capomo tiene aproximadamente un 11 a 13% de proteínas, que esto ya es un aporte mucho mayor que otros cereales tradicionales como lo que es el maíz, el trigo, el arroz o la cebada, ¿no? También tenemos que hay una concentración de compuestos fenólicos de 221.58 miligramos por cada 100 gramos, ¿no? Y bueno, tenemos que la cantidad de hidratos de carbono es de aproximadamente, de manera aproximada, 79.42 gramos hasta 85.89 gramos, ¿no? Y en este estudio, las semillas se secaron al sol, se le quitó la testa y se molió la semilla hasta obtener la harina fina. Es lo que se hizo como tal. Se planteó como objetivo que fueran productos de consistencia suave, con un aporte significativo de proteína y fibra dietética. Bueno, esto es pues para que la persona de adulto mayor aumente, si tiene un déficit, si tiene una desnutrición, para que llegue a sus calorías de requerimientos recomendados, ¿no? Y en este mismo estudio, a las personas participantes, en este caso adultos de la tercera edad, adulto mayor, se realizó una etapa de control de 30 días y de ahí se realizó una etapa de intervención de otros 30 días. Productos elaborados. ¿Qué se elaboró en este estudio? Fueron dos y son muy sencillos. Se elaboró un muffin con esta harina de capomo, semilla de capomo, en el 43% de las harinas que se elaboraron, ¿no? Ahora, el producto se combinó con la harina de maíz, harina de arroz, harina de almendras, proteína de arroz, proteína de soya, proteína de suero de leche hidrolizada, fibra de avena, huevo, aceite de soya, cacao y bebida de almendras, ¿no? Entre otras necesarias para que se hiciera esta preparación. Ojo que se le puso endulcorante calórico, no calórico, perdón. Entonces, pues,
de alguna manera esto ayuda a que no tengan tanta carga glucémica, ¿no? Se diseñó una bebida de atole que contiene 9% de la misma harina, o igual puede ser a lo mejor harina menos fina, pero en este caso fue harina igual de fina, y otros ingredientes como aislado de proteína de suero de leche, fibra de roble, cacao, bebida de almendras sin azúcar y bueno, entre otros más. Hay un cuadro en la parte de abajo que donde se muestra la capacidad antioxidante de este producto, ¿no? Podemos ver que a comparación de otros semillas que se venden en el mercado normal, la Maya Nut se le dice así, como no es Maya, por mucho en compuestos fenólicos está más arriba que los otros, ¿no? En este caso tenemos la almond, que es la almendra, peanut, ¿no? El maíz, ¿no? Entre otras nueces. Vemos igual que la reacción de actividad antioxidante, pues obviamente pues tiene una considerable capacidad antioxidante, ¿no? Vemos que en el Discovery Gene Activity, el DPPH tiene una acción considerable y en las que les persigue, pues igual, por ahí radilla, ¿no? Y a lo mejor no sea una diferencia muy significativa, pero comparando los compuestos fenólicos, son mucho mayor, ¿no? Ese es otro estudio que yo quise salvar. ¿Por qué? Porque me parece interesante también, no solo que sea, es esa parte y que se pueda visualizar que no solamente tiene que ser un pan, también puede ser completamente una tortilla, algo que esté adecuado a la cultura mexicana, ¿no? Y en este caso vemos que se creó una tortilla. Se usaron parámetros igual, que son muy parecidos a los establecidos en este estudio que presenté primero, parámetros de organolépticos, ¿no? De selección de atributos, parámetros de si estaban a gusto, si les gustaba la tortilla, ¿no? Como podemos ver, ahí maneja eh, diferentes escalas de gustar y hasta desagrado, ¿no? Y bueno, esta es la parte que quisiera mostrar de cómo se puede implementar esta harina, no solamente en panificación, sino en alimentos de la canasta básica, ¿no? Bueno, ¿qué pruebas se realizó? En minerales se realizó análisis físico-químicos por determinación por triplicado, siguiendo los métodos de la AOAC. De ahí, método de humedad por horno, durante 8 horas. La ceniza se trató por horno en mufla, la proteína cruda por el método de Hendal, ¿ok? Usando como factor de conversión el nitrógeno, proteína, para las tres, para la bebida, para la harina y para el muffin, ¿no? ¿Qué otras pruebas? La prueba de grasa por el método Soxhlet, muy tradicional, pero sigue siendo igual de eficaz. Carbohidratos totales por método de diferencia. Fibra dietética por ensayo enzimático gavimétrico, ¿ok? También tenemos el pH por método de potenciómetro, ¿no? Y ahí vemos cómo ahí está toda la indumentaria necesaria para este tipo de métodos, pero también vemos que minerales como el cobre, potasio, hierro y zinc se determinan mediante otro método de absorción atómica. Entonces, bueno, esa es la cuestión de pruebas metodológicas, pero en la parte de bioquímica, en la parte de análisis sobre todo. Pero vamos a ver la ingesta dietética, cuáles fueron los métodos que se usó. Bueno, tenemos que se realizó un registro de alimentación de 3 días, de 2 semanas, 2 días de semana y un día de fin de semana para cada participante. De ahí, los alimentos se pesaron antes de ser consumidos y posterior a ello se registró si habían dejado algún residuo en la misma balanza también. También se realizó la observación directa para identificar los alimentos que no se consumían, si los usuarios
comían de forma reiterada determinados alimentos, se registraba y se sumaba la cantidad servida inicialmente. O sea que, aunque pues dejaban su alimento, pero si seguían repitiendo, pues era un paciente que ya lo estaban considerando, ¿no? Bueno, resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto? También obviamente se le hizo tomas antropométricas para la medición de sus estándares de nutrición y lo vamos a ver en resultados como esto sí mejoró. Pero vemos que en el resultado tenemos que se elaboró el muffin con semilla de capomo y el diseño de este va a aportar un 17% menos energía a comparación de los convencionales, 3,7 veces más proteína, 4,3 más fibra dietética y 2,8 menos veces de carbohidrato, 5,8 de azúcares menos que la comparación y 2,4 de sodio y de hierro, ¿no? Como mencioné, es la comparación con un muffin comercial del mismo tamaño. Y tenemos la bebida Tole Capomo. Esta aporta 2 veces más proteína y 6 veces más fibra dietética que una bebida light. También también combinada con la harina para jóvenes, ¿no? Así se midió esta parte más que nada. El contenido total de azúcar es inferior al de la leche. eh, o sea que pues es menos, es más hipocalórico, puedes incluso tapar a un paciente que tenga alguna intolerancia, ¿no? A la glucosa. Y entonces nos menciona que mejor consumir una leche descremada, ¿no? Que incluso era más bajo que la leche descremada, ¿no? Que eso de por sí ya es muy bajito. El contenido de naranja, se le puso al jugo, bueno, se hizo la comparación, perdón, al jugo de naranja y al refresco. Entonces, tuvo mucho menos azúcares, ¿no? Bueno, en los resultados de aceptación de alimentos diseñados para personas mayores, tenemos que en el primer cuadro, en el caso sería la bebida, al menos el 34% de las personas les gustó mucho la bebida. Y de ahí se van haciendo un poco más división de manera dividida lo que es el esquema. Vemos que al menos el 23 dijo que estaba pues bien, ¿no? Moderado, y de ahí pues el 36 dijo que bien, pero pues más o menos. Y bueno, pero en la parte igual de la torta, perdón, del pan, tenemos también que muchas personas igual les gustó moderadamente, y también les gustó mucho y extremadamente, ¿no? Hubo una aceptación muy buena por parte de lo que son las personas mayores. ¿Qué indicadores se tomaron de la parte de antropometría? Se tomaron como resultados ya que esos pacientes adultos mayores ganaron peso corporal, al menos 1,1 kilogramos, aumentaron su proteína 18,6 gramos al día, con la recomendación que se hizo de 1,5, no más, de gramos por kilogramos. También fibra dietética, hubo un aumento de su fibra dietética, un aumento del hierro, del zinc, ácido fólico, mientras se reducían cada vez más el nivel de colesterol dietético y el nivel de sodio, ¿no? Y en la parte bioquímica, las lipoproteínas de LDL de baja densidad se redujeron a un 14,8%, o sea, ya es algo considerable. La urea, el 33,1%, el BUN, 33,3%, aumentaron, hay buena filtración entonces glomerular, y bueno, ya al final, pues, vemos que aumentó el 7,8 en plasma, y en mujeres particularmente aumentó el 10,7. Bueno, consejos de consumo.
Como se elaboró el muffin, igual yo recomendaría el que se consumiera un pan de capomo. En este caso, se puede usar una fórmula mejor general de un 10% de harina de capomo y aparte un 4% de semilla triturada, molida, no refinada como la harina que se puede ver en la imagen, que ya casi es blanca blanca, y eso se adecua a lo que restante de tu dieta de harina normal, ¿no? El ejemplo es, si tienes una receta de 500 gramos de harina, va a quedar así, 430 de harina para pan normal, 50 gramos harina de refinada de capomo y 20 gramos de semilla molida de capomo. Esto va a dar el resultado un pan muy rico y nutricionalmente hablando muy bueno. Ahora, bebida o infusión. Tanto se puede hacer una infusión de semilla de capomo, que es como un café americano, más o menos. Tanto se puede hacer una bebida, como ya se mostró en el estudio, al menos que será unas 2, 3 cucharadas, hacer un atole con un poco de leche, al menos unos 200, una taza de leche o dos, dependiendo de cuántos vayan a querer la misma porción para hacer un tipo atole, pero a lo mejor no nos gusta tanto el atole todo el tiempo, podemos idearnos hacer una infusión o un latte gingerbread, ¿no? En la infusión es muy sencilla, solamente agarramos agua hirviendo, le agregamos una cucharada de 6 a 10 gramos de esa infusión de semilla de capomo, se mezcla y bueno, ya está listo, ¿no? Pero para hacer el latte, bueno, pues necesitamos 120 mililitros de infusión de semilla de capomo con la misma fórmula, ¿no? De tantos gramos y le ponemos a lo mejor, en este caso, 150 mililitros, 120, como lo dice la infusión. Media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de extracto de vainilla, 220 mililitros igual de leche. En este caso, leche de coco, para que sea más alcalino y más cetogénico y también en este caso también para personas celíacas, ¿no? También tenemos 60 mililitros de sirope de jengibre. Esto le puede dar un toque muy interesante. El jengibre es así, un compuesto que tiene compuestos que nos van a dar muchos beneficios antiinflamatorios, ¿no? También puede ser nata montada para decorar, esto es al gusto, y igual el sirope de chocolate puede ser al gusto, ¿no? Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego.